continuando con la claridad del propósito dispensacional del creador del universo, Yahweh. Poco tiempo después, Dios se presentó a Jacob en un sueño y aumentó las promesas. En su sueño vio una gran escalera que llegaba hasta el cielo y a los ángeles que subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nuevamente, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, punto y coma, como para un aclarativo, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 13 y 14. Vemos aquí por primera vez que las tierras prometidas por Dios a Abraham abarcan más que solamente el Medio Oriente, y que los descendientes de Jacob, los descendientes de Jacob, habrían de esparcirse por el mundo entero. Esta herencia los haría relacionarse con casi todos los pueblos de la tierra, casi todos los pueblos del planeta Tierra. Durante el tiempo de su exilio lejos de Canaán, Jacob aprendió muchas lecciones y finalmente, cuando regresó a su tierra, tuvo un encuentro con Dios en un lugar que luego fue llamado Peniel. Después que Jacob luchó toda la noche con un ángel, con el divino mensajero, Dios le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Ya no serás Jacob, sino Israel. Punto y coma, para volver a aclararnos, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis capítulo 32, verso 28. Conceptuemos para poder apropiarnos, como decíamos en el otro segmento, no solo de creer, de tener en claro teológicamente y por la luz del Espíritu Santo, y de creer en profunda fe esto, para cumplir el propósito de gobernar las naciones, sino que Dios mismo le dijo, le cambió el nombre y le dio esta razón: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De manera que si un escogido, si un cristiano, si un injerto en la higuera de Israel, sobre todo los protestantes, no es capaz de pelear con Dios y con los hombres y vencer, el contexto es que en realidad peleó con un ángel, no es que se peleó con Yahweh de los ejércitos, peleó codo a codo hasta ser descaderado de por vida. El ángel le sacó del lugar la posición de los huesos de la cadera para toda la vida, pero no importa. Tuvo su premio y su logro. Has peleado con Dios, has peleado con los ángeles, has peleado con las criaturas que estaban antes de ustedes, a quienes les di la oportunidad que ahora les estoy dando a ustedes como iglesia, y has vencido. Jacob, ahora Israel, llegó a ser el padre de 12 hijos, progenitor de las 12 tribus de Israel. Las promesas hechas a Abraham fueron pasando de padre a hijo y gradualmente se fueron ampliando. Pero aún faltaba, porque a Abraham se le dijo que llegaría a formar multitud de naciones que alcanzarían gran poderío y también que habría de suscitar un linaje real. Ambas cosas paralelas en distintas simientes. Esta promesa sería repartida entre 2 de los hijos de Jacob. Veamos esta reveladora escritura. Los hijos de Rubén
primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, Manasés y Efraín, hijos de Israel, nietos de Israel. José era hijo de ex Jacob, ahora Israel. Y no fue contado Rubén más como primogénito. Bien, que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2. A Judá se le dio entonces la promesa del cetro, de un linaje real que culminaría con el Mesías como Rey de Reyes. Hoy sabemos, nuestro Señor Jesucristo. Pero las promesas de la primogenitura de poderío nacional no fueron dadas a los descendientes de Judea, a los judíos, sino a los descendientes de José, Efraín y Manasés. Entender esto es la llave maestra que nos abrirá el conocimiento de todo lo demás. Si me permiten y pueden hacer, a ver si el cámara lo toma correctamente, el cuadro sinóptico. ¿Está? Bien, más o menos eso es un poquito para aclarar qué pasó, porque Jacob tuvo hijos con distintas mujeres y tuvieron distintos destinos. Ahora, Efraín y Manasés reciben la primogenitura. Concentrémonos en esto unos cuantos instantes. Veamos un poco más sobre la forma en que fueron ampliadas las promesas de la primogenitura a los descendientes de José. Parte importante de esta historia ocurrió poco antes de la muerte de Israel, ex Jacob. En aquel entonces, él y toda su familia estaban viviendo en Egipto, donde José había llegado a ser primer ministro. José, hijo de Israel, ex Jacob. José fue a visitar a su padre anciano y enfermo junto a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Una ceremonia poco comprendida en ese momento ocurrió durante esta visita. El libro de Génesis, capítulo 48, verso 5, nos relata de la siguiente manera. Israel le dijo a Josué que iba a adoptar a Efraín y a Manasés como hijos. Eso le dijo Israel, el abuelo de Efraín y Manasés. De esta manera serían contados entre las tribus de Israel. Así José recibiría una doble porción. Recibiría una doble porción. Después de que José acercó a sus hijos, Israel los abrazó y les impuso las manos para darles una bendición muy especial. Aquí sucedió algo muy interesante. José intencionalmente colocó a los dos muchachos, eran ya muchachos tal vez de 20, 18, 22, 23, eran muchachos. Intencionalmente José colocó a el mayor, que era Manasés, para que quedara a la derecha de Israel, que era el de menor edad, que era Efraín, que era el de menor edad, para que quedara a su izquierda. Esto con el fin de que Israel, que ya era viejo y no veía bien, pusiera su mano derecha, la derecha, que significaba una mayor bendición sobre Manasés, y la izquierda sobre Efraín. Sin embargo, Israel cruzó sus manos y puso la derecha sobre Efraín, que era más chico de edad, y la izquierda sobre Manasés. José, cuando vio lo que consideró un error de su padre, que estaba casi ciego, trató de corregirlo, pero Israel se resistió y le explicó que había cruzado sus manos en forma deliberada para hacer la voluntad que el Eterno le había dicho a su mente y a su corazón. Israel le dijo a José que su hijo mayor, Manasés, llegaría a ser un gran pueblo, una gran nación, pero que Efraín, el hijo menor de José, llegaría a ser una multitud de naciones. Esto lo vemos en el verso 19. Vemos aquí que de los descendientes de José, habría de surgir una gran nación por un lado y una multitud de naciones por otro. Ellos recibirían las bendiciones de la primogenitura, del poderío nacional.
lo que conllevaba la posesión de los pasos estratégicos que utilizarían sus enemigos. También conllevaba enormes riquezas agrícolas y minerales y la condición de potencias mundiales que dominarían a otras naciones. En vista de que Dios prometió que en ellos serían benditas las demás naciones, es de esperar que su dominio como potencias mundiales fuera ejercido de manera justa, de manera benigna. Ese era, por lo menos, el propósito de Dios al bendecirlos de esta manera. ¿Existe alguna prueba histórica del cumplimiento de estas promesas? Antes de examinar lo anterior, veamos unos cuantos detalles más que se revelan en el libro del Génesis. Poco tiempo después de adoptar a Efraín y a Manasés y de concederles las bendiciones de la primogenitura, Israel hizo venir a todos sus hijos. Se encontraba al final de su larga vida y quería darle a su familia los últimos consejos y bendiciones. Observemos cómo empezó su admonición. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Génesis capítulo 49, verso 1. Gran profeta, nuestro padre Israel. La profecía de Israel que siguió no fue para sus días, ni para cuando sus descendientes salieran de Egipto y entraran en la tierra prometida, sino que era para un tiempo mucho más adelante, digamos para un tiempo del fin, para este tiempo. Lo que se deduce es que al final de los tiempos los descendientes de Israel aún existirían y se podrían identificar las diferentes tribus. Ya estamos casi finalizando este segmento. Veamos lo que le fue dicho a José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden por el muro, verso 22. Esta es una forma poética de referirse a un pueblo que se multiplicaría y se extendería por todas partes. Al fin y al cabo, a los hijos de José se les concedería llegar a formar una gran nación y una multitud de naciones. Israel entonces previó que sería un pueblo colonizador. También les legó, como dice el verso 25, las bendiciones de los cielos de arriba y las bendiciones del abismo que está abajo. ¿Me siguen, hombres y mujeres de Dios de la geopolítica dispensacional? Les legó las bendiciones de los cielos de arriba y las bendiciones del abismo que está abajo. Oh Señor Jesús. Esta es parte de la centralidad del para qué la iglesia existe. Y es lo que los pentecostales no ven. Es que los teóricos de la reforma no comprenden y están ciegos en la vanidad de sus propias instituciones religiosas. Y también son muchos de ellos descendientes, como nosotros, de Efraín y algunos de Manasés. Las bendiciones de los cielos de arriba y las bendiciones del abismo que está abajo le corresponden como tantas otras cosas, como herencia a la iglesia de la cual Jesucristo es cabeza. Esto significa gran riqueza mineral, en una de las interpretaciones más apegadas, y ya terminamos, así como bendiciones de un clima apto para una gran prosperidad agrícola. Desde el punto de vista espiritual, significa otro tipo de bendiciones de poder y de arbitrio, de poder claramente comentado, claramente expresado proféticamente desde el corazón y la mente de Dios en la Santa Escritura a través del patriarca Israel. Pero hablaremos de eso en el próximo segmento.